Quería empezar diciéndoles pues, que el lupus sistémico eritematoso es una condición inflamatoria crónica que afecta a numerosos órganos. Sabemos que afecta el cerebro, el corazón, los pulmones, la piel y, como nos compete hoy, el riñón. Tiene una etiología multifactorial en la cual incluimos factores genéticos, epigenéticos y medioambientales que afectan esta condición. Y los mecanismos fisiopatológicos que influyen en esta enfermedad incluyen la tolerancia inmune disminuida, la producción de anticuerpos, el depósito de estos complejos inmunes en los órganos diana, la activación del sistema de complemento y en esta enfermedad pues el compromiso del riñón es una de las manifestaciones clínicas más severas. La nefritis lúpica, por lo general en los pacientes pediátricos, es más frecuente y es mucho más severa que en su contraparte, por ejemplo, en pacientes adultos. En estos pacientes se asocia una mayor tasa de morbilidad y mortalidad. Cerca del 20% de los pacientes con lupus se presentan en pacientes menores de 18 años de edad. Los eventos clínicos en estos pacientes son usualmente más severos e involucran múltiples órganos. En estos pacientes el compromiso renal puede ocurrir entre un 50 y un 75% de los pacientes pediátricos con lupus y más del 90% de los pacientes diagnosticados con lupus pueden desarrollar una nefritis lúpica a los 2 años siguientes al diagnóstico de la enfermedad. Como sabemos, el riesgo de nefropatía lúpica es mayor entre pacientes pues, de origen asiático, en afroamericanos y en pacientes hispanos. El gold estándar, algo que es muy importante para ayudar en el diagnóstico de la nefropatía lúpica es evidentemente la biopsia renal, lo que va a ayudar en el diagnóstico y ayudar en la clasificación de esta enfermedad, lo que va a ayudar al clínico a guiar el tratamiento o el pronóstico de este paciente. Es importante saber que los hallazgos que se vean clínicamente no siempre se van a correlacionar con la extensión de compromiso renal, que se vea en la biopsia renal. Entonces, ¿la biopsia qué va a hacer? La biopsia nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico y va a informar los hallazgos que tenga este paciente tanto de actividad como de cronicidad. Y eso los va a ayudar a ustedes para guiar sus decisiones acerca del tratamiento y del pronóstico que pueda tener este paciente. Entonces, por ejemplo, en este flujograma tenemos un paciente que tiene o se está presentando con sospecha de nefritis lúpica o que estamos sospechando un flare. Se inicia un testing inicial en el cual está una creatinina sérica, un análisis, una relación proteína-creatinina, las serologías. Y en caso de que el paciente presente anormalidades en estas, ya sea que en el dipstick de 2 cruces o que el UPC sea de 500 miligramos, que tenga pues un sedimento urinario activo, pues lo ideal es cuantificar el grado de proteinuria que ese paciente tenga. Y si la proteinuria en 24 horas es mayor de 500 miligramos o de 0.5 gramos, pues se indica realizar una biopsia renal. También, si hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, de lo que es la línea de base de ese paciente, se repite este testeo y se encuentra que eso persiste, también se considera que ese paciente debe ser llevado a una biopsia renal. ¿Y por qué? Por ejemplo, en este estudio fueron 43 pacientes pediátricos con diagnóstico de lupus. Las características clínicas que tenían, pues el sexo pues, fue mucho más frecuente en los pacientes de sexo femenino, 90%. ¿Sí? La edad era más o menos similar, de menos de 12 años o mayores de 12 años. Entre las manifestaciones renales podemos ver que la mayoría de los pacientes, el 97%, tenían positividad para ANAS, para anticuerpos de DNA de doble cadena, complementos disminuidos, presentaban artralgia, fiebre. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el 100% se presentó con hematuria, 20% con proteinuria aislada y 32% como nefrótico. Y estas fueron las clases de la WHO que tenían estos pacientes. Un 16% era clase 2, 13% clase 3 y 67%, la mayoría de estos pacientes eran una clase 4. Porque es importante, si realizamos esa correlación con los hallazgos histopatológicos, por ejemplo, aquí estamos viendo pacientes que tenían una proteinuria de menos de 1 gramo al día. Si vemos que en la clase 2, por ejemplo, habían 6 pacientes, de clase 3 fueron 4 pacientes y de clase 4 fueron 10 pacientes. Proteinuria mayor de 1 gramo, aquí se encontró, por ejemplo, no había en la clase 2, un paciente en la clase 3 y 13 pacientes que eran clase 4. Creatinina menor de 1 miligramo decilitro, aquí 7 pacientes eran clase 2,
6 pacientes clase 3 y 19 pacientes clase 4. Entonces, que mayor de 1 miligramo de decilitro no había en la clase 2, no había clase 3 y había 10 pacientes en la clase 4. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que por tener un paciente que tenga una proteinuria de menos de 1 miligramo de decilitro, que tenga una proteinuria subnefrótica menos de 1 gramo, no quiere decir que ese paciente va a estar en una clase 2. La única forma que tenemos para saber en qué clase está ese paciente es biopsiándolo. En cuanto a la patología, pues la nefritis lúpica, como sabemos, se caracteriza por una producción sistémica de autoanticuerpos del sistema de complemento. Se genera el depósito de esos complejos circulantes, dando daño celular, y va a generar unas respuestas adaptativas en el organismo diana. En el caso del riñón, pues se van a generar respuestas adaptativas en los podocitos, en las células mesangiales, células endoteliales, y un componente túbulo intersticial de ese riñón. Entonces, a grosso modo, para estar como la fisiopatología, pues en un paciente que por estímulos como, por ejemplo, hormonales, estrés, virus, radiación ultravioleta, dieta, medicamentos, a una susceptibilidad genética que ya tiene, estos pacientes tienen defecto en la apoptosis y en la netosis, se produce una pérdida de esta tolerancia inmune con exposición del contenido nuclear, ¿sí?, al sistema inmune. Solo pues lo recibe una célula dendrítica, interacciones a través de receptor 2 y 9, y es presentado a un linfocito T autorreactivo. Entonces, este linfocito T autorreactivo reconoce de esto, ¿sí?, dice, yo sé qué hacer con esto, y va y busca a una célula B, le presenta esto, y esa célula B autorreactiva, ¿qué va a hacer? Pues se va a diferenciar en una célula B de memoria y se va a diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos, ¿cierto? Entonces, esos anticuerpos van a formar los complejos inmunes circulantes. Es importante saber que estos complejos inmunes pueden formarse, estar solublemente o también formarse in situ en el órgano diana, o sea, en el mismo riñón, en el mesangio, en la parte del podocito, se pueden estar formando esos mismos complejos inmunes con el mismo daño que va a pasar. Entonces, estos complejos inmunes circulantes, ¿sí?, vienen y se depositan aquí en el riñón, ¿sí?, se depositan en las regiones mesangiales, se depositan en la membrana basal glomerular, en el nivel subendotelial o subepitelial, en el podocito, y va a generar una gama de alteraciones histológicas que son las que vamos a evaluar. Esto que va a generar una activación del complemento, va a haber quemotaxis de neutrófilos y de macrófagos, lo que explica uno de los hallazgos, que es la hipercelularidad endocapilar. Va a haber unión de células inflamatorias en las porciones FC de los complejos inmunes depositados. Entonces, esto va a generar una inflamación mediada por inmunocomplejos y complementos, con liberación de especies reactivas del oxígeno, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, se genera liberación de interleuquina 4 y factor transformador de crecimiento beta, lo que finalmente pues va a llevar a ¿qué? A una lesión inicialmente tisular aguda y una posterior fibrosis de riñón. Entonces, toda esa fisiopatología como patólogo renal, ¿cómo la vemos? Entonces, para eso utilizamos este esquema que fue sacado en el 2003 por la Sociedad Internacional de Nefrología en conjunto con la Sociedad de Patología Renal, en donde la nefritis lúpica le damos una clasificación, se clasifica en 6 grupos dependiendo de los hallazgos que damos por microscopía de luz. Entonces, tenemos la nefritis lúpica clase 1, que es una nefritis lúpica mesangial mínima, en donde tenemos un glomérulo que es casi normal o sin mucho con leve expansión del mesangio. Estos depósitos esos inmunocomplejos se están depositando en el mesangio y nosotros los detectamos por microscopía de inmunofluorescencia, ¿sí? Entonces, básicamente, vemos depósitos por inmunofluorescencia en un riñón que está casi normal. Si seguimos con la clase 2, que es una nefritis lúpica mesangial proliferativa, esa nefritis lúpica ya vemos que ya hay un compromiso mayor del mesangio. Aquí podemos ver como un patrón nodular en esa zona del mesangio, el cual está expandido, con presencia de hipercelularidad mesangial, incremento del número de células mesangiales, 4 o más, y por inmunofluorescencia estamos viendo estos inmunocomplejos depositados en el mesangio del glomérulo. La clase 3 y la clase 4, que son las nefritis, en la clase 3 es una nefritis lúpica focal, ¿sí? Entonces, en esa clase 3 podemos tener lesiones que son activas glomerulares, lesiones crónicas glomerulares, o también pueden haber lesiones activas y crónicas, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre, en esta clase 3 y clase 4, estos inmunocomplejos se están depositando a nivel subendotelial, se están depositando, lesionando el podocito, generando proliferación extracapilar, en el mesangio también, y la diferencia entre la clase 3 y la clase 4 es que en la clase 3 hay un compromiso de lesiones glomerulares tanto activas crónicas o activas crónicas en menos del 50% del número de glomérulos evaluados. Mientras que en la clase 4 hay un compromiso que afecta a más del 50% de los glomérulos evaluados. Entonces, esa es la diferencia. En algunos esquemas se tiende también a clasificar la lesión dentro del glomérulo, como si la lesión es segmental, se afecta menos del 50% del glomérulo, del penacho glomerular, o global se afecta más del 50%, pero pues eso no se ha visto que tenga mucha aplicación en cuanto al manejo del pronóstico. Entonces, por lo general, reportamos la actividad o cronicidad que pueda tener esa biopsia. Seguimos con la nefritis lúpica clase 5, la nefritis lúpica membranosa, en donde esos depósitos de inmunocomplejos se están produciendo a nivel del espacio subepitelial, ¿sí? Y que eso genera unas alteraciones histológicas características, como un remodelamiento de la membrana basal glomerular. Es importante saber que la clase 5 puede ocurrir como una clase 5 pura o puede ocurrir en combinación con una clase 3 o una clase 4. Y pues finalmente la clase 6, que es una nefritis lúpica ya con esclerosis avanzada, en donde el 90% de los glomérulos están esclerosados y básicamente se trata de un paciente pues, en terminal renal. Entonces, ¿qué evaluamos en la biopsia para llegar a esa clasificación? Tomamos el esquema de NIH, donde sacamos unos componentes para sacar el índice de actividad y el índice de cronicidad. En cuanto al índice de actividad, tenemos 6 ítems que nosotros tenemos que evaluar en una biopsia renal para poder determinar el score de ese paciente. Y le damos un puntaje dependiendo del número de glomérulos que estén afectados. Entonces, si no está afectado ningún glomérulo, será un puntaje de 0. Si menos del 25% están afectados, 1. Del 25 a 50%, 2. Y más del 50% le damos un puntaje de 3. ¿Y qué evaluamos para definir la actividad de este paciente? Entonces, si la presencia de hipercelularidad endocapilar, la presencia de neutrófilos o de células cariorrécticas, la presencia de necrosis fibrinoide, la presencia de depósitos hialinos, las llamadas asas de alambre o los mal llamados trombos hialinos, la presencia de semilunas celulares y filocelulares o la presencia de inflamación intersticial. Esto le damos un puntaje que puede ir desde 0 hasta 24. ¿Por qué? Pues porque a la presencia de necrosis fibrinoide o de semilunas celulares, lo que nos dé aquí lo multiplicamos por 2. Esas son lesiones mucho más graves en el riñón. En cuanto al score de cronicidad, el score de cronicidad pues, se evalúa casi igual, excepto pues, que aquí damos un 10% para dar un score de 0, si está presente en el 10 al 25% damos un score de 1, del 25 al 50% un score de 2 y más del 50% un score de 3. Y este sí tiene un puntaje que puede ir desde 0 hasta 12. Aquí valoramos la glomerulosclerosis total, tanto global como segmentaria, la presencia de semilunas fibrosas y la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. Entonces, para mostrarles histológicamente qué es lo que vemos, una clase 1, solamente hay depósitos mesangiales con una arquitectura glomerular casi normal, ¿sí? Aquí tenemos la cápsula de Bowman, espacio de Bowman. Esta es una región mesangial, una célula mesangial, ¿sí? Una célula endotelial. Por aquí está un podocito y ese es un glomérulo que está casi normal por microscopía de luz, no muestra ninguna lesión. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene lupus? Porque detectamos la presencia de los inmunocomplejos. La clase 2, como vimos, entonces, que es una nefritis lúpica mesangial. Entonces, si lo comparan con la microfotografía pasada, aquí pueden ver que hay una hipercelularidad mesangial marcada con expansión de estas regiones mesangiales, con depósitos que uno, inclusive por microscopía de luz, puede ver también en el mesangio de ese glomérulo. La clase 3, pues ya hay lesiones en esta, pues como vimos que hay lesiones glomerulares tanto activas y crónicas o crónicas. En ese glomérulo, por ejemplo, estamos viendo, con la acción de hematoxilina y eosina, la presencia de expansión mesangial con hipercelularidad endocapilar, hipercelularidad mesangial
Y aquí es en el espacio extracapilar lo que nosotros denominamos una semiluna celular. Aquí la vemos mucho mejor en esta coloración de tricrómico, todo el penacho glomerular, la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, y aquí la presencia de esta semiluna. La clase 4 pues, es una glomerulonefritis lúpica mucho más activa, mucho más agresiva, y por ejemplo aquí estamos viendo una lesión que pues típica de esta nefritis lúpica clase 4, que es la lesión en asa de alambre, que son estos depósitos de inmunocomplejos que están aquí en toda la región subendotelial. Y eso que están viendo aquí, que es el mal llamado trombo hialino, que no está constituido por filina, sino que está compuesto por inmunocomplejos. Entonces es un mal trombo. Aquí con la coloración de plata de Jones podemos ver estos inmunocomplejos aquí, muy bonito. Otras imágenes espectaculares de una clase 4, ¿sí? Presencia masiva de inmunocomplejos en este glomérulo de este paciente afectado por una nefritis lúpica, clase 4, semiluna celular. Aquí con la coloración de tricrómico, esos inmunocomplejos tienden a tomar un color rojizo por la fuchina, entonces los denominamos depósitos fuchinofílicos y los pueden ver aquí muy lindos, estas lesiones de alambre. A alto poder, estos inmunocomplejos que los estamos viendo con la coloración de tricrómico, estos depósitos fuchinofílicos, tanto en la membrana basal glomerular como en el mesangio de este glomérulo afectado. Y la clase 5, que se caracteriza porque estos depósitos se depositan pues, en la parte subepitelial de la membrana basal glomerular, entonces genera unas alteraciones características, que es como la presencia de estas microproyecciones que ven aquí, se ve mucho mejor en esta microfotografía, que es lo que nosotros llamamos las spikes en la membrana basal glomerular. Y por acá también la presencia de holes, que algunos de ustedes pues, sabrán que es como lo que nosotros también describimos en la glomerulonefritis membranosa, entonces que es el patrón que muestra en la clase 5, que puede estar sola o combinada con una clase activa, ya sea 3 o clase 4. Entonces, como les acabo de mostrar, la nefritis lúpica muestra unas características histopatológicas, una constelación de hallazgos que pueden ir desde un glomérulo casi normal, ¿sí?, hasta un glomérulo con hipercelularidad, proliferación mesangial y lesiones más activas con daño y destrucción del penacho glomerular o remodelación de la membrana basal glomerular. La inmunofluorescencia hace parte importante para el diagnóstico de la nefritis lúpica. Yo no puedo diagnosticar una nefritis lúpica si no me apoyo el diagnóstico de inmunofluorescencia, porque es lo único que me dice que eso corresponde a inmunocomplejos. E incluso las diferentes clases tienen un patrón diferente. Por ejemplo, la clase 1 y la clase 2, esos son el antisoro específico para IgG, y vemos cómo se deposita aquí en el mesangio de este glomérulo y que tiene un patrón como si fueran las ramas de un árbol. Tras que en la clase 3, en la clase 4 vemos estos inmunocomplejos depositados en la región subendotelial, lo que le puede generar un aspecto pseudolineal, no son lineales, más son granulares, pero son tantos que puede dar un aspecto pseudolineal. Y en la clase 5, donde se depositan a nivel de la región subepitelial. Obviamente en la clase 5, en un lupus, también hay depósitos en las regiones mesangiales. Entonces, eso es algo característico. En la patología renal siempre evaluamos el tejido para inmunofluorescencia utilizando siempre 3 anticuerpos contra inmunoglobulinas. Evaluamos la inmunoglobulina G, la IgA y la IgM, 2 complementos, el C1, C1 y el C3, y cadenas livianas kappa y lambda. También evaluamos filinógeno y albúmina. Y lo característico en el lupus es el llamado patrón en full house, ¿sí?, que es una analogía al póker en el que tenemos 3 de una clase que corresponderían a las inmunoglobulinas y 2 de una clase que corresponden al complemento, pues con presencia de depósitos de cadenas livianas kappa y lambda. Solamente la albúmina no es negativa y el filinógeno puede ser positivo en caso de lesiones glomerulares destructivas, como la presencia de semilunas o la presencia de necrosis filinoide en el glomérulo. La microscopía electrónica también es una parte importante de evaluación de la biopsia renal en cualquier tipo de paciente con enfermedad renal y más en este.
Entonces aquí realizamos un análisis ultraestructural de ese glomérulo para ver si hay presencia de depósitos, borramiento de podocitos y dónde están. Esa es una microscopía electrónica normal, ¿sí? Esta es la membrana basal glomerular, aquí está el endotelio fenestrado, lámina rara interna, la lámina densa, la lámina rara externa. Esos son los procesos podocitarios secundarios que están bien conservados. Aquí hay un podocito, una célula endotelial, y por acá hay una célula mesangial. Esto es básicamente como se ve un riñón normal en la ultraestructura. Y si vamos a un paciente con lupus, ustedes ya pueden ver que hay una gran diferencia en los hallazgos en estos pacientes. Entonces vemos una remodelación de la membrana basal glomerular, la cual se encuentra engrosada. Los podocitos están totalmente borrados con transformación microbiosa del citoplasma, que es lo que explica la manifestación clínica que se puede ver, que es la proteinuria en estos pacientes, ¿sí? Y la presencia de estos depósitos electrón densos, ¿sí? Que son estos que se ven pues, mucho más oscuros que la membrana basal, que es esto, localizados pues, en toda la membrana basal, subendotelial, en las regiones mesangiales, depósitos masivos. Aquí tenemos otra microfotografía, este no tiene tantos como el primero que les mostré, pero aquí pueden ver los depósitos aquí y aquí en regiones mesangiales, con borramiento difuso de esos podocitos, remodelación de la membrana basal glomerular. Algunos de estos depósitos no es lo usual, pero pueden tener incluso tendencia incluso a tener organización, como por ejemplo este depósito aquí que tiene una forma como de huella digital, ¿sí? Y algo que es típico en estos pacientes, no es solamente característico de ellos, pero es muy específico en ellos, es la presencia de estas estructuras que vemos en las células endoteliales y que se llaman las inclusiones túbulo-reticulares, que se cree se deben a la sobreproducción de interferón gamma en estos pacientes. Esa gráfica la quiero mostrar para mostrar las características de los hallazgos histopatológicos en relación al diagnóstico de lupus. Ese fue un artículo que realizó el doctor Genet en el 83. Entonces, la presencia, por ejemplo, en el contexto clínico adecuado de hipercelularidad mesangial, era un 85% de especificidad para lupus. La presencia de depósitos de... ¿qué dice? La presencia de depósitos de IgG, IgM e IgA, ¿sí? Estos de acá, perdón, tienen una especificidad del 87%. Los depósitos de C1Q en las asas capilares glomerulares, acá, del 88%. Los depósitos subendoteliales, como las lesiones en asa de alambre que vimos, 96%. Los depósitos mesangiales y las inclusiones túbulo-reticulares, del 96%. Y la presencia de depósitos de complejos inmunes en la membrana basal tubular y la presencia de un patrón de ANA, que es esto que yo también puedo ver en el tejido renal, del 100%. Siempre es importante la biopsia, no solamente enfocarme en el diagnóstico del glomérulo, sino también en el turointersticio, porque esta deposición de complejos inmunes, tanto en la membrana basal tubular como en algunos vasos, es muy común en los pacientes con nefropatía lúpica. Además de todo lo que les mostré, hay otros hallazgos en el análisis de la biopsia renal del lupus que no están incluidos en el score de actividad y de cronicidad y que incluye lo siguiente. Pues la presencia de una podocitopatía lúpica, que lo valoramos pues, con la microscopía electrónica viendo el borramiento de los procesos podocitarios, una glomerulopatía lúpica colapsante, la presencia de lesiones vasculares. Estos pacientes pueden hacer arteriosclerosis, pueden hacer lesiones inmunes vasculares no inflamatorias, pueden hacer microangiopatía trombótica, pueden tener lesiones de vasculitis necrotizantes no inflamatorias o vasculitis renales. Por ejemplo, este es un paciente con lupus con una lesión de vasculopatía lúpica. Estos son complejos inmunes que se están depositando en esta arteria interlobular. Se ven como eosinofílicos de aspecto vidrioso. Este es un paciente con lupus asociado a una microangiopatía trombótica. Entonces aquí estamos viendo un glomérulo con marcada congestión glomerular, con necrosis firinoide, con fragmentación de eritrocitos. Un paciente con nefropatía lúpica asociada a síndrome antifosfolípido. Entonces estamos viendo una arteria interlobular con una tromborecanalización en esta arteria interlobular en corte transversal.
Y también puede tener lesiones de una vasculitis aguda necrotizante, como la que estamos viendo en esta arteria, una verdadera vasculitis. Esto sí corresponde, ya va a acabar, a fibrina con presencia de células inflamatorias. Esta es una verdadera vasculitis y no son complejos inmunes. Entonces, todo eso que les acabo de decir, ¿por qué es importante para ustedes? Porque eso, como les dije al comienzo, va a ayudarlos a guiar el tratamiento de ese paciente. Entonces, si volvemos al mismo flujograma, si el paciente decimos hacerle una biopsia renal porque cumplió todo eso, finalmente con lo que el nefropatólogo les diga, ustedes pueden clasificar este paciente, decir, este paciente tiene una nefropatía lúpica no proliferativa, que es que una clase 2 o una clase 5, siempre y cuando la proteinuria sea subnefrótica. Ustedes pueden decidir si él tiene manifestaciones extrarrenales, vamos a tratar eso, o si no, pues medidas solamente para proteger el riñón. Si por el contrario yo les reporto una nefropatía lúpica proliferativa, que sería una clase 3 o 4 con lesiones activas o activas y crónicas, o una clase 3 o 4 con una clase 5, pues ustedes van a considerar inmunosupresión para tratar ese paciente. Mientras que si yo les estoy diciendo, ese paciente tiene una clase 3 o 4, pero esa clase 3 o 4 es crónica, pues tal vez ustedes no van a querer ser tan agresivos con ese paciente, ¿cierto? Y si les estoy reportando una nefropatía lúpica no proliferativa, una clase 5, pero tiene proteinuria nefrótica, probablemente van a querer ser más agresivos que en este escenario. Y también, si yo les estoy reportando una nefropatía lúpica y les reporto que ese paciente tiene una microangiopatía trombótica, tiene un trombo que puede ser un anticuerpo antifosfolípido, ¿sí? Pues eso a ustedes también los puede ayudar a guiar en el diagnóstico. ¿Será que tengo que hacerle una AMS-3 a este paciente, a ver si es menos del 10%, más del 10%? ¿Se beneficia de colizumab? Si tiene anticuerpos antifosfolípidos, hay que anticoagularlo. Entonces, para acabar, pues la biopsia renal, como vimos, es muy importante para confirmar y ayudar a guiar el manejo del paciente con nefritis lúpica. Hay que considerar condiciones que ameriten la toma de biopsia renal. Ya las vimos allí, pero no sé, si tú tienes un paciente con nefritis lúpica controlado y de pronto te aparece con hematuria, de pronto tú vas a querer ver qué está pasando. O sea, ya hay que individualizar también cada caso. Como vimos, los hallazgos histopatológicos son diversos y son muy variados. Y como vimos, hay variables clínicas y laboratorio que no van a permitir predecir con certeza la actividad y la cronicidad de ese riñón. Por lo que la única forma de saberlo es tomando una biopsia renal y evaluando al paciente. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias.